Amada familia, buenos días. Nuestro Padre Eterno les siga bendiciendo. Amén. Voy a revelarles varios secretos, pero uno muy contundente es el siguiente. Preste atención a esto. Yo sé que me está prestando atención, pero hablo a su espíritu. Estoy muy conmovido con esto. ¿Qué si yo le digo que Yeshua, que Jesús no podía morir? Qué silencio, gloria al Eterno. Se le va a hacer la pregunta de nuevo. ¿Qué si yo le digo que si estuviéramos en esta época hoy y nuestro Señor y Salvador, por ejemplo, le dispararan a quemarropa? Pido perdón, Señor, por este ejemplo tan procaz. Él no podía morir. ¿Por qué tanto silencio? ¿Lo aceptaría, no lo aceptaría? ¿Sí, no, qué? ¿Arroz con mango? ¿Qué pasó? Ay, tan bellos, los bendigo. Esta iglesia es maravillosa, Señor. Gracias por ser tan especial. Pero usted sabe que si yo le digo algo, es porque hay un fundamento legal bíblico. No porque se me ocurrió, trasnoché mucho. Vamos a tratar hoy un tema que la iglesia debe conocer y nosotros como cristianos debemos conocer, pero quisiera antes que usted anote algunos versos bíblicos, algunos. Tengo cerca de 100, hablemos de unos 10, menos, no sé. A ver, yo sé que el tiempo no me da, así que voy a ser muy concreto. Y pido perdón porque hay mucha unción aquí, amén. Usted sabe, si la lengua se me pone pesada, me toca repetir algunas cosas por dicción porque se me complica. Salmos 106, 107, perdón, verso 16. Bueno, todo el Salmo 107 realmente. Libro de Isaías, Isayahu 45, verso 2. Libro de Mateo, capítulo 27. Voy muy rápido, 52 y 53, Pasuk, versos 52 y 53. Apocalipsis capítulo 1, verso 18. A ver, los enamorados allá, pónganme en atención. Estamos aquí felices. Libro de Hebreos capítulo 2, verso 14. Libro de Hebreos capítulo 2, verso 14. Libro de Juan, vamos a empezar por ahí quizá, versículos 17 y 18. Yohanan, libro de Juan, capítulo 10, versículos 17 y 18. Esto es fundamental. Primer libro de Pedro, capítulo 3, verso 19. Primer libro de Pedro, capítulo 3, versículo 19. Hechos, capítulo 5. Libro de Efesios, capítulo 5 también, después del verso 2. Estos por decir algo, o sea, no es todo lo que quiero enseñarles, pero la gloria y la honra es para nuestro Padre Celestial. ¿Cuándo damos gloria al Eterno? Amén. Así que nuestro Padre es muy bueno. Amén. Y para siempre es su rajamín, su misericordia. ¿Cuántos damos gloria al Eterno por eso? Así que nosotros, para la gloria y honra de su nombre, vamos a aprender algo profundo que tiene que ver todo con lo que nuestro Señor y Salvador hizo cuando murió. Venga por favor al libro de Juan, capítulo 10, por favor. Vamos a aprender qué fue lo que nuestro Señor y Salvador hizo mientras murió. ¿Estaba nuestro Señor desocupado? ¿Usted qué opina? ¿Estaba nuestro Señor estaba desprogramado? Hoy los pelados, desparchado. Vamos a parchar. No, nuestro Señor tuvo una misión. Amén. Y esto sí que me gusta. Wow. Porque aprendemos cosas aquí maravillosas. Amén. Versículo 17, por favor.
Juan. Ay, estoy en el libro de Mateo, aleluya. Estoy en una unción tremenda. Amén. Estoy conmovido. Yo me la sé, pero es que hay que leerla. Amén. Muchas, mire, por favor, usted jamás, cuando usted enseñe Biblia, y usted conozca el verso bíblico, si tiene la Biblia, ábrala y léala, para que no se convierta en pretexto. Hablando de evangelismo, no sé por qué se pone este tema, precisamente por esto. Ayer se lo enseñaba a unos pastores, hijos hermosos que tenemos. No es lo mismo que usted parafrasee un verso, que usted vaya a la Biblia y la gente vea que sí está escrito. Amén. Perdón, verso 17. Dice la Biblia: por eso me ama el Padre. ¿Estamos ahí, verso 17? Porque yo, ¿qué? Este verso ha sido muy ignorado en la historia. Y gloria al Eterno por esta revelación. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Verso 18. Nadie me la quita. Amén. Sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Ese mandamiento recibí de mi Padre. Wow. ¿Cuántos están pudiendo entender esto? ¿Usted sabe qué dice el libro de Efesios 5:2? Ahorita vamos a leerlo. Dice que Él se entregó a sí mismo. ¿Cómo qué? Ofrenda, sacrificio en olor fragante. Amén. ¿Vamos a tener eso en cuenta? Ok. Cuando nosotros, la gloria es para el Señor, hablamos, me faltó el libro de Lucas capítulo 16, venga Lucas capítulo 16. Hablamos del infierno, del Seol, del Genema. Estamos hablando de cosas similares, pero que no es lo mismo. Amén. Aleluya, auxilio, socorro. ¿Alguien está aquí? Porque la palabra Seol, que es en el hebreo, es la palabra original en el Antiguo Testamento para hablar de sepulcro. Diga Seol. ¿Cuántas veces lo encontramos nosotros en la Biblia? Uy, de verdad que muchas veces, pero pocas veces nos tomamos, Lucas 16, 19, pocas veces nos tomamos el tiempo para entender los significados de la palabra. La palabra Seol significa literalmente el hebreo sepulcro, lugar de los muertos o mundo subterráneo. ¿Está aquí? Y este lugar no era necesariamente de tormento, porque lo vemos aquí en el capítulo 16, que este lugar estaba compuesto por dos lugares realmente. Venga, por favor, y leamos, perdón, versículo 23. No, leámoslo desde el 20. Es que es bien, es feo trasquilar versos, ¿verdad? Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Mire esta palabra. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos. Y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, está hablando del rico, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Amén. Verso 25, pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora estés consolado aquí y tú atormentado. Está hablando quién? Yeshua, Jesús, está contando una parábola, que una parábola es una enseñanza espiritual de algo cotidiano de la vida humana. ¿Qué es una parábola? Una enseñanza espiritual de una vivencia común de los seres humanos. Amén. Así que tenemos que discernir muy bien la palabra y nuestro Señor les está hablando claramente del pago de las acciones de los hombres. Que los hombres pueden hacer lo que quieran y disfrutar sus riquezas.
pero que si no están de acuerdo a la palabra, van a tener un destino eterno, o el infierno o el cielo. En este caso se habla del Hades, se habla del Genema y se habla del Seol. La palabra Seol es bien hermosa, lo vamos a aprender, porque Seol, como lo dice el Salmo, capítulo 16, verso 10, se refiere a un lugar que es dejado atrás. Y el Salmo 16, en verso 10 dice, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Y cuando nosotros recordamos esta cita, repito, Salmo 16, 10, es la misma cita que el apóstol Pedro dice en el libro de Hechos, capítulo 2, verso 27. Sé muy bien que esta cita no se las dije, les dije que tengo más de 100 citas. Amén. Cuando el apóstol Pedro está allí, tocado por el Espíritu Santo hablando a esta multitud, cita esto mismo y se refiere a la resurrección de Yeshua. ¿Estamos aquí? En el libro de Jod, capítulo 7, verso 9, cuando la nube se desvanece y se va, así desciende al Seol y no sube más. Porque el Seol es un destino, es un lugar del cual está hablando aquí la palabra en el libro de Lucas, capítulo 16. Ya sabemos que la palabra Seol significa el lugar de los muertos, el destino final. Es una traducción literal del hebreo que significa sepulcro. ¿Estamos aquí? En Juan capítulo 10 aprendimos que nuestro Señor, Yeshua HaMashiach, está diciendo que Él no puede morir. ¿Lo leímos? ¿Lo entendimos? Sino que Él recibió un mandamiento del Padre, dar su vida, ponerla, entregarla por voluntad propia. Pero que el verdadero poder de Yeshua consiste en volver a tomar la vida porque no hay muerte en la vida. Pastor Olguita, ¿sí estoy explicándome bien? Gonzalito, ¿sí? Julio, a ver, alguien de la iglesia, o sea, estamos aquí todos en la iglesia, aleluya, está. ¿Sí me estoy dando a entender mejor? Es que es un tema complejo porque estoy hablando de tres cosas figurativas que significan dos cosas diferentes. Una, el pago eterno, Seol, Genema, muerte, Hades, y otra que significa vida eterna, que es un tipo de paraíso. Como le dijo nuestro Señor a Dimas, que le dijo, hoy estarás esta noche en el paraíso. Amén. Son tres palabras que significan casi lo mismo, pero no son iguales. Y eso me interesa mucho que usted lo pueda percibir en el espíritu. Estamos hablando de Seol, estamos hablando de sepulcro. Amén. Estamos hablando aquí de Genema. Mire esto es maravilloso. Wow. Verso 25, pero le dijo otra vez a Abraham, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también tus males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Verso 26, además de todo esto, hay una gran cima, o sea, una gran división puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá acá. Amén. Este verso me impresiona porque en el verso 23 él abrió sus ojos y entendió que estaba en el Hades. Miremos la palabra Hades, aleluya, aquí desde la traducción original. Hades es una palabra griega y esta palabra griega es traducida como el lugar invisible de los muertos y corresponde exactamente al concepto hebreo de Seol. O sea, Seol en hebreo, el lugar de los muertos, ¿sí? Y Hades en el griego. ¿Estamos aquí? Hades en el griego significa sepulcro, el lugar de los muertos, y Seol en hebreo significa lo mismo. A diferencia que este Seol o Hades estaba dividido en dos secciones. Una que era para, como lo dice aquí, el seno de Abraham, que era como decir el paraíso, donde las personas eran consoladas y estaban en paz, y otra, el Seol como tal, donde son atormentados por las llamas del infierno. ¿Sí me estoy explicando? ¿Fácil? Solamente dos traducciones. Seol en griego, Seol en hebreo y Hades en griego. ¿Sí? Fácil. Ok. No debemos dejarnos confundir. Ahora vamos a estudiar
En Mateo capítulo 16, versículo 18, es un verso muy clave para entender esto. Porque dice nuestro Señor y Salvador, escuche esto, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y aquí se está refiriendo a Seol. ¿Sí me estoy explicando? En hebreo, libro de Mateo, capítulo 16, verso 18. Y los católicos, lo digo con mucho respeto, han sacado esta palabra de contexto para decir que fue que Pedro es el primer papa. Mentiras, totalmente incierto, totalmente errado de la teología, de la exégesis, de la soteriología, de la cristología. Esto está totalmente en contra de la palabra, porque lo que está diciendo nuestro Señor y Salvador es que sobre la confesión de Pedro, nuestro Señor y Salvador va a edificar la iglesia. Y el lugar de los muertos, el infierno y el lugar de tormentos no podrán prevalecer contra la palabra del Evangelio de Cristo. ¿Sí me estoy explicando? Maggie, ¿me expliqué? ¿Sí está fácil esto? De que Pedro no es ningún papa, ni se fundó la iglesia católica, ni la iglesia de Dios, ni de Jesucristo, porque no es cierto. ¿Me expliqué? Sino que sobre la confesión que dijo Pedro, es que es el evangelio de Cristo, que Jesús es el Mesías, el Salvador del mundo, y ese es el evangelio, y sobre esa piedra va a edificar la iglesia. ¿Sí ve qué diferencia? Wow. ¿Por qué piedra? Porque es donde uno se posa, donde son los fundamentos, tal vez de los edificios, de las casas, etcétera. Y esa piedra, ese fundamento, el evangelio de Cristo, es lo que a mí me salva si yo lo creo. Amén. Fíjese cómo para tocar este tema, toca tocar muchos temas. Pero tenemos que tener claridad porque yo lo he venido enseñando hace mucho tiempo. Pero ¿por qué estoy hablando del Seol? Porque estoy hablando del Hades, del Genema, etcétera. Porque tenemos que saber qué fue lo que nuestro Señor hizo y dónde estuvo. Porque es que le dijo allí al ladrón de la derecha, te aseguro una cosa, esta misma noche estarás conmigo en el paraíso. ¿Será mentira o será cierto? Y entonces, ¿a dónde descendió el Señor? ¿Al infierno o al paraíso? A los dos. Aleluya, me gozo. Me gozo. Y lo vamos a explicar. Si usted me tiene paciencia, lo que pasa es que no quiero tomar mucho de su tiempo. Estamos hablando aquí de la parábola de Lázaro y el rico. Y aquí repito, en este verso 23, que lo he repetido varias veces, él abre sus ojos y está en el Hades. Amén. Pero venga conmigo. Capítulo 1, verso 18, libro de Apocalipsis. Esto es hermoso. Amén. Dice la misma palabra del Eterno. Nuestro Señor. Aleluya. Es más, leamos desde el 17 para entrar en contexto. Está el apóstol Juan recibiendo el evangelio de Yeshua. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies y puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Escuche esto, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿Cómo? Tengo las llaves de la muerte y del Hades. O sea, tengo las llaves del Seol, tengo las llaves del Genema, tengo las llaves del infierno, tengo las llaves de la muerte. ¿Quién lo dice? Yeshua. ¿Está confundida, Blanquita? No. Mire, es que tengo que meterle el texto bíblico, teológico, cristológico, soteriológico, para que usted no coma cuentos, sino coma Biblia. Yo no puedo llegar aquí y decirle, mire, Jesús no podía morir y Jesús fue al infierno y Jesús rescató las almas del infierno y Jesús predicó a los encarcelados y, oiga, ¿pero qué? Pruébeme eso. Y entonces tengo que decirle algo que no le había dicho, que se encuentra en el libro de Efesios capítulo 4, después del versículo 7, que es esto de que descendió al infierno, sino que primero también subió. O sea, tengo que enseñarle completo. Entonces, ¿de qué estoy hablando? Mire, nuestro Señor murió. Y cuando Él murió, Mateo 27, 52, lo vamos a leer ahora, se rompió esta piedra. El fundamento del mundo se rompió.
y los muertos resucitaron. Y eso pasó inmediatamente cuando él murió. Y le voy a decir algo, esto hay que entenderlo en el espíritu, porque en el tiempo de Dios no hay tiempo. Así que inmediatamente Yeshua murió, hizo todo, en un instante. Por eso en la misma cruz dijo, consumado es. Desde la misma cruz, él estaba diciendo, ya lo hice, ya fui al infierno, ya rescaté a los que me esperaban, a Abraham, a Moisés, a Adán y a Eva, los tomó de su mano, los llevó para el cielo. No sé si me estoy explicando, se lo voy a probar por la Biblia. Me hace adelantar para que tú entiendas, porque yo tengo que explicarle a todo el mundo para que me entienda. ¿Qué fue lo que Jesús hizo? Paremos la teología, la soteriología, la cristología, la exégesis y la hermenéutica, que es lo que le estoy enseñando aquí. Paremos eso y hablemos de manera procaz. Muere nuestro Señor en la cruz. Mateo capítulo 27, verso 52. Se abren los sepulcros, resucitan los muertos, profetas que hacía años habían muerto, personas que los conocían los vieron. ¿Alguien me sigue? Tembló la tierra, se oscureció, hubo un eclipse de sol, penumbra, eso fue terrible. Y en ese mismo instante, ese ladrón de la derecha fue al paraíso con Yeshua. El Señor le predicó a todos los que habían muerto esperando la promesa. Y también entró al Genema, allá donde están los ángeles caídos. Judas ahí lo dice claramente. Y les dijo, era verdad. Y llega Satanás dando gritos y aullando y le arrebata las manos de la muerte, porque él tomó el imperio de la muerte cuando la bendita Eva le cedió la vida eterna. Porque es que lo que no le había enseñado, lo que usted no sabe, pero que Dios sí lo enseña en su palabra, es que lo que le entregó a Adán y Eva al diablo no fue el gobierno y el señorío de la tierra, que en efecto sucedió. ¿Me sigue? Sino lo que entregó es algo que ningún hombre podía entregar, y es la vida de Dios. Por eso dice, morirán, y murieron. Porque ellos fueron creados en un estadio de vida eterna. No sé si me estoy explicando. Tenía que explicarle todo esto teológicamente, pero vamos al corazón de una vez. Mire, esto es muy fuerte lo que le voy a enseñar. Cuando usted y yo, vamos a hablarlo procazmente, tenemos una ofrenda, tenemos, el Señor nos bendijo con nuestro salario y tomamos, por ejemplo, el diezmo, 200,000 pesos, 100,000 pesos, son suyos, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí, son suyos. Si usted es convertido, usted dice, no, el diezmo es del Señor, yo se lo voy a dar, lo aparto, mire, esto es mío, aleluya, esto es mío, esto es mi sueldo, este es el diezmo del Señor, esta es mi ofrenda, me quedo con ese tricito. Entonces viene el diablo, te están robando, el pastor te va a robar, no le des al... Ay, verdad, yo sí que soy bobo, mejor me guardo esto. Y aquí esto se vuelve humo. Pero cuando yo entrego esto, que es mío, tu dinero es tuyo, no es de nadie más, es tuyo, y tú lo entregas, tú estás cumpliendo la palabra. Y esto se multiplica, se multiplica, se multiplica, se multiplica de por sí, se multiplica de por sí, se multiplica de por sí, se multiplica de por sí. Pero el diablo no quiere que tú veas eso. El diablo quiere que veas es que te estoy robando. Pero es que pasó igual. Efesios 5:2. Mire. Dice que él tomó las llaves del infierno y de la muerte. ¿Estamos aquí? O sea, tomó las llaves que le correspondían de la vida. Efesios 5:2, mire. Esto es muy fuerte. Esto es muy fuerte. La gente cree que a Dios no le interesa el dinero. A Dios no le interesa el dinero. Diga, a Dios no le interesa el dinero. Pero ¿sabe qué es lo que pasa con el dinero? ¿Quién me puede decir qué pasa con el dinero? Míreme, míreme, míreme. La persona en la tierra subsiste por dos cosas: por la vida de Dios y por el dinero de Dios. ¿Cómo así, apóstol? Me perdí, no entiendo. Cuando usted y yo fuimos engendrados en el vientre de nuestra mamá, la vida de Dios, el bio de Dios, lo que está hablando aquí Lucas 16, fue puesto en el vientre de su mamá. Y tú peleaste contra millones de espermatozoides, eres un ganador, una ganadora. ¿Estamos aquí?
es la vida para que usted pueda vivir. Pero si su mamá no le hubiera dado teta y si nadie le hubiera dado de comer, muerte. Entonces el Hijo de Dios vino con provisión. Un papá, y eso es lo que no saben los hijos, le damos hasta la sangre a nuestros hijos y dejamos de comer por darle a ellos lo mejor, para que ellos no vivan la vida que nosotros llevamos, sino vivan una vida mejor que la nuestra. ¿Qué hizo Jesús? Vino y dio hasta su sangre por nosotros, para que no viviéramos la vida humana, sino la vida de Jesús, una vida mejor. ¿Está entendiendo? Pero vamos a ir, ¿qué tiene que ver eso con el dinero? Todo. Porque la segunda cosa con la que un ser humano subsiste en la tierra es comprando cosas. Y no las puede comprar. Yo soy apóstol y soy astronauta, deme el mercado aquí en el... ¿Sí? ¿Sí? Usted vaya al supermercado y soy cristiano de la Iglesia Internacional, el Camino es Cristo. Deme mi mercado y páguese. ¿Sí? O tiene que sacar su dinero. Aquí vamos a llegar a algo muy profundo. Escuche esto. Efesios 5:2. Y andad en amor. Ay, aquí es donde muchos cristianos recortan el verso. Es que la hermana Andrea me cae mal porque me mira así, me mira así. Es que la hermanita María Jesús, y por más que se conviertan, no son capaces de perdonar y no son capaces de olvidar eso. Y andad en amor. ¿Como también qué? O sea, andemos como Cristo. Y se entregó a sí mismo por nosotros, ¿qué? Escuche esa palabra, ¿qué? ¿Cómo? ¿Ofrenda? Si es que la ofrenda única y exclusivamente en el griego es dinero. Y cuando dice y sacrificio, esta palabra en el hebreo es diezmo, muerte. No sé si me estoy explicando. La palabra sacrificio en el hebreo es muerte. Y esta palabra muerte que estamos hablando en el hebreo es sangre. Por eso mataban el cordero como sacrificio, que era tomado del diezmo. Porque en esa época no había ofrenda. Cuando se hablaba de ofrenda, se hablaba de expiación, muerte de sangre. Y eran tan Espíritu Santo, perdón. Eran tan ungidos los sacerdotes que una palomita que valía 1 dracma o 2, ellos la cobraban por 10, 20 dracmas. Se hacía el negocio con la ofrenda, con el dinero de las personas. Y les cobraban para entrar al templo. ¿Se acuerdan cuando llegó Pedro y le dijo a nuestro Señor? Y antes de que lo saludara, el Señor le dijo, Pedro, ¿de quién cobran los reyes el impuesto? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Me he tomado largo tiempo enseñándole esto. Entonces los reyes, los hijos de los reyes, los príncipes no tienen por qué pagar. Pero para que no se ofendan, vamos a darle a ellos. Y ve a un pez y saca de la boca del pez el dinero. Oiga, qué locura. No sé si me estoy explicando. Y paga el impuesto por ti y por mí. Dios pagó por ti y por mí. Pero en Hechos 5, ¿qué pasa? ¿Sí lo ha leído? Cuando Ananías y Zafira, ¿vendiste la herencia en tanto dinero? Sí, en tanto. ¿Y entonces por qué trajo tanto? Y no le dice el apóstol, teniéndola, o sea, reteniéndola, no es tuya, no te pertenece, y entregándola, no es tuya y no te pertenece. ¿O lo leemos? Venga, Hechos 5. Ya sabemos de qué estamos hablando aquí. ¿Hay alguien aquí? Míreme. Conclusión, míreme. Hagamos una concreción. Estamos hablando que nuestro Señor y Salvador no puede morir, pero que Él entregó su vida de por sí. Míreme. Entregó su vida porque quiso. Y podía tomarla porque es de Él. Y entonces viene aquí a hablar de ofrenda y de diezmo. Y en el templo solo se hablaba de la Torá, ofrenda, expiatoria y diezmo. ¿Está aquí conmigo? Y había un alfolí donde todo el mundo tenía que hacer llegar todos los alimentos, todo el diezmo de los alimentos. ¿Por qué? Para vivir.
¿Y para quién era entregado el diezmo en el alfolí? Que el alfolí era un almacén. ¿Para quién? Para los sacerdotes. ¿Para quién? Y si usted mira en Juan 10, Judas Iscariote tenía una bolsa. ¿Alguien está aquí? Que era la bolsa de Yeshua. ¿Usted está aquí conmigo? ¿Y qué hacía Judas? Robaba esa bolsa de los diezmos y las ofrendas que le daban a Jesús. Uf, ¿está fuerte? ¿Está fuerte? Wow. Es que si nuestro Señor hubiera escatimado algo, no hubiéramos podido ser salvos. Mire, ya conmigo. Versículo 4. Estamos hablando de Ananías y Zafira. Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? ¿Hay alguien acá? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres sino a Dios. Míreme, ¿de qué está hablando esto acá? Apóstol Fernando, yo te voy a dar esto, yo voy a ofrendar, yo voy a diezmar, ¿Quién te está pidiendo a ti? Levante la mano aquí y dígalo en voz alta. Está quedando grabado, estamos en vivo. Al que yo le haya dicho, dame tu diezmo, dame el diezmo, Dios te lo exige, Dios te obliga, Dios te levante la mano y hágame quedar mal. Aquí está el micrófono abierto. Grítelo allá, ¿alguien? Si usted lo da, amén, si no lo da, problema suyo. Es así de sencillo, aquí en esta iglesia. Y aquí no predico primero de eso, no. Pero sí tengo que entenderle que la vida está atada a la vida de Dios y a la provisión de Dios. Diga, a la vida de Dios y a la provisión de Dios. Y por eso hay cristianos pobres. Y pobres económicamente. Y pobres de espíritu. Y necesitados. Y envidiosos y todo. Porque no tienen la provisión de Dios. Mire, familia, es muy triste vivir al día y no saber si va a haber dinero para pagar el recibo del agua, de la luz, del teléfono, etcétera. Si es que el Señor Jesús tomó las llaves del mundo, es lo que está hablando, y de la muerte, lo que mata a la gente. ¿Qué mata a muchos cristianos? La avaricia. Y se van de la iglesia por no ofrendar o no diezmar. Eso no es lo que Dios quiere. Lo que Dios quiere es que todos y cada uno de nosotros tengamos para dar y convidar. 2 Corintios 9:10. Para comprar aceleradamente, comprar lo que no necesitamos. 2 Corintios 9. Para tener todo siempre lo suficiente y prosperar en todas las cosas. Lo que está diciendo ahí la palabra. Porque Él ama al dador alegre. Porque es que Yeshua en la cruz no me va a poner el clavo aquí. Cuidado, me chuza. Cuidado, me hiere. Cuidadito, me va a golpear con la vara en la cabeza. O me va a poner esa corona de espinas porque lo mato. ¿O fue así? No. Él sufrió cada cosa en la cruz. Mire, le voy a revelar algo. El mismo Calvino lo enseñó. Nuestro Señor y Salvador no sufrió en el infierno el castigo de los que ya estaban ahí en el Seol y en el Genema. ¿Alguien me sigue? Lo sufrió en la cruz, mano. En la cruz. Por eso desde la misma cruz dijo, consumado es. Esto es muy potente. Es que lo que tengo que enseñarle es muy fuerte. Pero ya que usted quería de una de la palabra para que le quede claro, pues se la canto de una vez. Pero yo me iba a ir paso por paso para que usted entienda la soteriología, la cristología, todo lo que tiene que ver con la obra redentora de nuestro Señor y Salvador acá. Porque realmente, ¿qué fue lo que hizo nuestro Señor antes de ir a la cruz? Sanar los leprosos, a los que a nadie se les acercaba. Enseñarle a las prostitutas que no fueran etairas, prostitutas. Y las amaba y comía con ellas. Enseñarle a los ricos que fueran misericordiosos y dieran de sus riquezas a los pobres. Resucitar a los muertos y sanar toda enfermedad, incluso el flujo de sangre, que era más inmundo que la misma lepra. ¿Qué está hablando, apóstol? Sí, nuestro Señor antes de morir en la cruz, sanó a los enfermos, resucitó a los muertos. Estando en la cruz y muriendo, resucitaron los otros muertos, los de la promesa.
para que la gente viera el cumplimiento real. ¿Y por qué resucitaron esos? Porque esos dieron su vida por Jesús. ¿Ahora está conmigo? Cuando el Señor da su vida, la da como ofrenda. ¿Por qué, apóstol? Míreme, usted alguna vez, yo le he enseñado Hebreos 11:4. Tengo que parafrasearlo para ahorrar tiempo y que usted lo entienda. Dice Hebreos 11:4 que la ofrenda, el dinero que usted da, es el dinero que lo defiende delante del juicio en el cielo. Y que en el cielo el Señor, escúcheme muy bien, da testimonio de ese dinero. ¿Dónde se comprueba eso? En muchos versos. Uno muy contundente se encuentra también aquí en Hechos 10. Cuando Cornelio, un centurión romano, el mismo apóstol Pedro tuvo que ir a predicarle a él por mandato de Dios, de Jesús. ¿Por qué? Porque las limosnas que él daba, las ofrendas que él daba para el templo, para los pobres y sus oraciones habían subido al cielo. ¿Usted me sigue? ¿Cuántos están recibiendo este mensaje hoy? Mire, fue tan contundente su amor que Cornelio oraba y clamaba al Señor. ¿Y usted sabe qué oraba Cornelio? Esto es poderoso. Él oraba por los romanos que no creían en Jesús. Y él estuvo ahí en el sacrificio, lo mismo que Longinos, que fue el que lo atravesó con la lanza. Que ahí en Mateo 27 dice, este es verdaderamente el Hijo de Dios. Y ahí estaba Cornelio también. Todos esos fueron salvos. ¿Usted me sigue? Entonces fíjese que el dinero habla por ti y por mí. ¿Por qué? Repito, porque la vida de Dios viene desde el cielo al vientre de nuestra madre. ¿Hasta aquí me sigue? Y para vivir en esta tierra necesitamos dinero, que es la provisión de Dios. Sin alguno de los dos, el hombre muere y puede ir a este lugar. Con la provisión de Dios va a ir al paraíso, va a ir al cielo. Nosotros, como ya nuestro Señor aquí dividió en Lucas capítulo 16, dividió ya el Genema, el Hades, el Seol, lo dividió en los lugares correspondientes. Entonces dice Efesios 4:7 que fue a predicar a las almas encarceladas allí en el infierno y subió al cielo a presentar su sacrificio. ¿Está conmigo? ¿Está fuerte esto, sí o no? ¿Qué opina, mi estimado Elber? Denso, ¿verdad? Pero tenemos que conocer palabra para poder hablar de todo esto. Entonces, ¿qué es lo que caracteriza a un cristiano que ame al Señor? Amor, diga amor. Sensibilidad, ¿cierto? Que se saque el pan de la boca. Lo que acabamos de hablar, que ame a su prójimo como a sí mismo, lo leímos, ¿verdad? Andando en amor, dice aquí la palabra. ¿Estamos aquí? Es impresionante. Y andemos en amor como Cristo nos amó. Es tan difícil dar y sobre todo cuando no se tiene es más difícil. Pero en Lucas 21, una anciana muy pobre, era lo único que tenía quizá para, hablemoslo así humanamente, para comprar un pedazo de salchichón con pan tal vez, porque para la gaseosa no le alcanzaba. O como la viuda de Sarepta, ¿cuántos se acuerdan? Profeta, no tengo más, voy a cocinar esto para morirme con mi hijo. ¿Y qué le dijo el profeta? Primero dámelo a mí, al profeta, que era un tipo de Yeshua. Si me das a mí, tendrás tú. Si te lo comes tú, te morirás. ¿Sí o no fue así? Ahí lo podemos ver ahí, Primera de Reyes 16, etcétera. Es que, familia, eso es un contexto. ¿Por qué murió Jesús en la cruz? Para darte vida a ti y a mí. Ese es el evangelio de Cristo. Y por eso le arrebató a Satanás la vida. Vamos a llegar a aquí lo mejor. Mire, le voy a decir otro misterio muy profundo. ¿Está preparado? En Génesis 3, perdóneme, parafraseamos, ¿cierto? Por tiempo. ¿Qué fue lo que pasó? Se aparece la serpiente bien bonita y convenció a Eva, ¿sí o no? Ya les dije, el Señor debió haber hecho a Eva, a Adán y a Eva chinos, porque apenas hubieran visto la serpiente se la comen. Pero no. Y entonces, ¿qué fue lo que le arrebató Satanás a Adán y Eva? La vida de Dios.
pero él tenía vida eterna. ¿Sí o no? Mire, dos misterios más profundos todavía, porque los amo. Satanás quería disfrutar de la vida de Adán y Eva sin tener que pensar en el infierno. Y fue lo que obtuvo. Ya no una vida de condenación, sino la vida de Adán y Eva. ¿Usted me está siguiendo? Satanás estaba condenado al infierno, pero al arrebatarle a Adán y Eva la vida de Dios, la misma vida que de él fue condenada al infierno, ya no tendría que ir al infierno. Pero Satanás es tan bruto que no sabe que con Dios no se juega. Diga, con Dios no se juega. Y Dios sabía antes de eso que Jesús tenía que morir. Pero ¿cómo la vida puede ser matada, asesinada, si la vida es vida, no muerte? ¿Está aquí conmigo? Ahí está el gran sofisma del asunto, la diatriba del asunto. Perdóneme, estoy gritando, estoy apasionado, le pido perdón. No estoy gritando aquí por regaño, sino de lo apasionado que estoy. Imagínese, mire, se la pongo de esta forma. Yo puedo, Elber, usted me ama, ¿cierto? Yo sé que usted me ama, yo lo amo mucho a usted, mi hijito, y su esposita. Pero yo no puedo bajarme del altar y meterle la mano a su bolsillo y robarle la plata, mano. Porque usted no se va a dejar. Porque usted tiene bastante fuerza, Elber. Y usted es un hombre bien ágil. No sé si me estoy explicando. Y usted no se va a dejar por mucho que me quiera. Y usted me dice y acaba de pensar, pues pídamele, yo le doy. Pero no me lo saque del bolsillo. ¿Sí o no? ¿Cierto, Elber, que lo pensó? Es que así es la cosa, hermano. Yo no puedo, Andrea, yo a usted la amo, culicagada. Perdóneme, le digo así con mucho amor, con mucho respeto. Por ese corazón tan lindo que usted tiene, mijita. Pero usted me ama y me da cosas pero usted no me da que le meta la mano al bolso y le quite la plata, olvídese. Vea, olvídese. ¿Le ha pasado con su esposa, su esposo? Pídame, no me saque, pídame. ¿Sí o no? A usted nadie lo puede obligar. A Dios nadie lo puede obligar. Pero el asunto aquí está en lo siguiente, lo más profundo está aquí. Teniendo tu dinero en el bolsillo es tuyo y lo gastas como quieres y lo disfrutas. Entregando y lo vas a gastar y lo vas a disfrutar cuando te venga glorificado. Filipenses 4:19. Dios te dará conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, porque Él no es mentiroso. Yo soy tu pastor, nada te faltará. Es que la gente no comprende porque la Biblia es así, vea. La Biblia es así, la Biblia no es así, la Biblia es así. ¿Está aquí conmigo? Va unido un verso al otro. Fíjese de dónde les vengo hablando, desde los Salmos, Génesis capítulo 3, versículo 15, terminamos en Apocalipsis 1:8 y terminamos en Apocalipsis 22. ¿Alguien me sigue? Ok. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Mire, preste atención, esto es muy profundo y hermoso. Nuestro Señor no puede morir y Él recibe de parte de Dios la orden para dar su vida y la entregó por ti y por mí. Pero ¿a quién le pertenece esa vida? A Jesús. Por eso dándola, reteniéndola te pertenece y entregándola te pertenece. La vida de Jesús entregándola le pertenece a Él y tomándola le pertenece a Él. ¿Ahora sí está entendiendo? Entonces lo que estamos hablando aquí es de tomar lo que no nos pertenece realmente, pero nos pertenece por creer que es de Jesús, y lo que es de Jesús es para siempre y es eterno y nadie nos lo puede quitar. Para tener esa seguridad de ancla, el Señor le arrebató a Satanás la vida nuevamente de Adán y Eva, o sea, su propia vida, la vida de él, y las llaves del infierno para que ningún hombre pudiera ir al infierno por Satanás. Pedro, Satanás me ha pedido tu vida para zarandearte. Me ha pedido, ¿alguien está aquí? Pero yo he orado para que tu fe no falte. Mire que no digo para que tu vida no falte o para que seas muerto. En Job capítulo 1 le dice el Señor a Job, a Satanás, perdón, le dice, el Señor a Satanás le dice, lo único que no puedes tomar de Job es su vida, porque Job es un tipo de Yeshua, de Cristo, sufriente. ¿Está aquí? Nos toca parar porque no lo puedo tener aquí y explicarle todo lo que nos falta, que son muchos versos bíblicos. Si quieren les envío estos dos estudios maravillosos, pero yo sé que usted le entendió. ¿De qué estamos hablando aquí? Mire, ¿por qué el Señor pide dinero? Este no era el tema, no, pero para que te quede claro. ¿Por qué pedía desde Éxodo todos esos sacrificios? Para conocer el corazón de las personas si eran dignas de estar con Él o no.
porque nadie que sea tacaño o avaro dice que ni siquiera se nombre entre vosotros. Si una persona tiene apego al dinero, a las cosas materiales, mire, le pongo un ejemplo, ofensivo el ejemplo, mire. Pastores de mega iglesias con escoltas, viviendo en casa de millones de dólares. ¿Está mal? Tener escoltas sí, vivir en casa de millones de dólares tal vez no. Pero ¿sabe qué es lo que está mal? Que vivan en casa de 10, 15, 20 millones de dólares, pero no le den al pobre. Eso es lo que está mal. Eso es lo que está mal. Mire, si Dios le da a usted un empleo donde usted ganará $1 millón o $2, porque eso es chiste, mire los jugadores de fútbol, mire los jovencitos que son gamer ahora, es que ganan millones de dólares, los TikTok, etc. Millones de dólares. ¿Está mal? No está bien. Shakira, etcétera. Sabemos que son del diablo, pero bueno. Vivan en esas casas, pero compartan con los pobres. Compartan. Es que el cristiano no quiere compartir, pero sí quiere ir para el cielo. Y allá va a compartir con ángeles, arcángeles, serafines, querubines, terafines, y con familiares y con enemigos también, que se salvaron a último momento. El Señor me reveló algo, pero no se lo voy a decir. De un asesino pecador que era hasta satanista y en el último instante se convirtió y Dios lo quiso perdonar. Y está en el cielo. Entonces no voy al cielo porque Él está allá. Y entonces la limpieza de corazón, ¿dónde está? Vive el Eterno en cuya presencia estoy. Estaba en Cuba predicando. Y me dice una esposa de un apóstol, es que si Fidel Castro se salva, yo prefiero irme para el infierno, porque yo no quiero compartir ni un instante con ese maldito. Yo le dije, pastora, guarde sus labios, porque no sabemos. Yo creería que no, porque él era malo, muy malo y asesino y de todo. Pero ¿y si se arrepintió y Dios lo perdonó? Yo creo que usted entendió esto hoy. ¿Qué hizo nuestro Señor y Salvador? Ir al infierno a rescatarnos, a pagar. Tan sencillo como eso. Amén. A probarle al mundo que la palabra es verdad, que Él tenía razón y que Él hizo una separación del infierno. Que a los que creamos en Él nos vamos para el paraíso y a los que no crean en Él se van para el infierno. Tremenda enseñanza, ¿verdad? Vamos a orar. Aleluya. Me falta mucho, pero por tiempo no puedo ser atrevido con ustedes. Amén. Así que si quiere el estudio y todo lo que yo escribí aquí, entonces yo con mucho gusto se lo envío. Amén. Y los que quieran se lo explico con mucho gusto porque fueron muchas horas. Llevo 3 días estudiando y escribiendo, pero básicamente era que usted pudiera discernir que tenemos un Dios todopoderoso. Pero mire esto, no quiero irme sin volver a repasar Mateo 27. ¿Le parece un poquito? Y quiero que usted entienda algo. Mire, familia, Efesios 6:10, ¿cuántos se acuerdan? Que podemos tomar del poder de Él y del poder de su fuerza, amén. Pero esto es de maravilloso, familia. Mire, volvámoslo a leer ya teniendo todo este conocimiento. Mire qué lindo esto. Wow. Mateo capítulo 27. Esto es fuerte. Aleluya. Gracias, Espíritu Santo. Versículo 52. No, leámoslo desde el 50. Es que es difícil, ¿verdad? Mire. No, desde el 49. Pero otros decían, veamos si viene Elías a librarle. Él estaba clamando, ¿verdad? Él estaba muriendo en la cruz. Mas Jesús habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Mire. Y aquí el velo del templo se rompió, se rasgó en dos, de arriba a abajo. Y la tierra tembló y las rocas se partieron. Ahora sí entendió, vea. Ahí está hablando de los mentirosos de las religiones tradicionales que dicen que él fue el papa y que no sé qué, usted ya me entendió. No, se rompió, mire, y las rocas se partieron. Lo mismo que sucedió en Éxodo 26:31. El que se acuerda, se acuerda. Y se abrieron los sepulcros, mire. Y muchos cuerpos de santos, ¿de quiénes?
¿Lo está leyendo conmigo? Mire, es que yo no me lo invento, está escrito. Todo lo que yo le enseño está escrito, vea. Y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Había gente pasando por el cementerio, yo lo conozco. Allá en Jerusalén, es hermoso, que hay en la parte amurallada. Se puede ver desde el Monte Sión. Le voy a revelar otro secreto. Mucha gente no sabe dónde es el Monte Sión. Preste atención a esto. ¿Cómo no van a saber que el Monte Sión es el mismo monte donde está el templo que se llama Jerusalén? Por Dios santo. Yo he escuchado predicadores, es que el Monte Sión no sé qué. ¿Perdón? O sea, ¿qué teología conocen? El Monte Sión es ahí, Jerusalén. Ese mismo forma parte del Monte de los Olivos. No sé si me expliqué. Gloria a Dios, qué rico haber estado allí y conocer de primera mano y yo traje, ¿saben que yo tengo tierra de Israel? Yo la traje. A mí un policía me decía allá de migración, ¿y tú por qué llevas tierra? ¿Tú eres brujo? Me dijo. Yo le dije, no, amado, yo soy pastor cristiano. Estoy llevando tierra santa para mi país. Ese hombre, wow. Yo tengo tierra de Israel aquí en mi casa. Aleluya. A muchos les compartí del aceite allá de las olivas. Todavía existe ahí donde Elías le habló a toda esa gente y etcétera. Esos olivares, el monte de los olivos está real, viven. Amén. Esto es verdad, familia. Gloria al Eterno. Mire esto. Y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron. ¿Y usted se imagina, gente que los conocía, verlos? Pero imagínese el poder, el poder. Tengo el poder para tomarla de nuevo. Esto es muy fuerte. Yo quisiera poder explicar esto. Se parte la tierra, se parten las rocas, se rompe el templo, se rompe la cortina del templo. O sea, tenemos Hebreos 3 y 4, acceso al cielo. No había antes ese acceso. Gloria al Eterno. Los muertos resucitaron instantáneamente, aleluya. Hermanos, estamos salvos. Fue y les predicó allá. Imagínense cuando lo vio Satanás al Señor. Él creyó que había vencido cuando el Señor le dijo, no, yo no cometí pecado. Yo no fui creado por relación sexual. Mire, lo que le iba a revelar es que el enemigo no quiere que les enseñe esto. Adán y Eva, ¿estamos aquí? Adán no tiene ombligo porque fue creado por Dios. Eva fue tomada del costado. ¿Está aquí conmigo? Eva entregó la vida de Jesús, la vida eterna. ¿Está aquí? ¿Está aquí? ¿Y de dónde nació Jesús? De una mujer, de la descendencia de Eva. O sea, Jesús le devolvió el baldón a Satanás. Pero escúcheme esto que le voy a decir. Al no haber sido creado por relación sexual, Jesús fue puesto en el útero de María. ¿Está aquí? Y el Espíritu Santo hizo que el útero de María pudiera tener vida celestial. Escúcheme, Miriam, una mujer que había nacido con el pecado original de Adán y Eva, porque no es el pecado original, esto es católico, evangélico, romano. Yo reprendo al diablo, que nuestro Señor lo reprende y le pague conforme a sus obras. María, una mujer que estaba condenada a morir porque Eva le había entregado la vida eterna a Satanás. La vida celestial del cielo, del trono, fue puesta en el útero de María. Así que Jesús no murió, sino que estaba vivo y vivió en el vientre de María. Y como es la vida de Dios, mire, él no podía morir porque él viene del cielo, del trono, ¿me sigue? Entonces a María le fue entregada la gloria de poder ser el testigo principal de que la vida eterna en ella volvía por una mujer al mundo. No sé si me estoy explicando. Esto es bien profundo, familia.
No puede morir Yeshua, solo entregar la vida como cuando entregamos la ofrenda, porque Él se entregó así, para que pudiese hablar. ¿Quién nos defiende en el cielo? 2 Timoteo 5. Porque el único mediador e intercesor entre Dios y nosotros es Yeshua. Lo mismo de Hebreos 11:4, la ofrenda que fue entregada. ¿Estamos acá? Mire esto. Esto es maravilloso. Tenemos un intercesor. El 1 Timoteo 2:5 es lo mismo que el Salmo 34:7. Que el que ama al Señor acampa alrededor, el Señor acampa alrededor de los que le aman y le temen y los defiende. ¿Estamos acá? Mucho, 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 perdóneme, es que me apasiono, yo soy predicador. Amén. Vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios por esto, amén. Así que esto es realmente maravilloso, familia. Nadie nos puede robar eso porque ya fue entregado por Yeshua. La ofrenda que nos salva, el diezmo que nos salva, el sacrificio que nos salva, ya fue realizado por ti y por mí. Amén. Así que tenemos que mantenernos en esa santidad. Amén. Padre, gracias. Perdóname, Señor, por esta pasión. Es que enseñar esto es maravilloso, es poderoso, es glorioso, es muy grande, Señor. Y yo soy muy pequeño, pero te pido perdón, Señor. Pero gracias por el honor de poder compartir esto, Padre, de poder enseñar esta verdad a tus hijos, de poder, Señor, hablar de esta hermosa profundidad de la palabra. Señor, gracias por este honor y este privilegio. Te pido por tus siervos en el exterior. Te pido por la profeta Blanquita García en Miami. Señor, bendícela. Gracias por todo lo que estás usando esta mujer, por todo lo que has hecho en ella. Gracias por su casa. Gracias porque la hizo nueva de nuevo. Aleluya, como tú. Gracias, Padre amado. Gracias por la pastora Rosa Gutiérrez Ríos, por ese milagro de salud en ella, Señor. Gracias, Padre amado. Gracias por la pastora Elsie Giraldo. Gracias por sus hijos. Gracias por Ana, Señor. Gracias por los hermanos Cortés. Gracias por Antonio Cortés, por Elsa, Señor, por Esperanza, por Miriam, Señor, por Alcira. Gracias por Luis, por Manuel, Señor, por Juan Pablo. Gracias por su sanidad, Señor. Te pido por Vicente, te pido por Nicolás, te pido por Daniel, Padre. Toma esta familia en tus manos, Señor. Gracias por tu siervo fiel, Margarito García en México, Señor, por su familia, Señor. Gracias por Alma Lucía Castillo, por su familia, Señor. Gracias por Becky Castle, es una bendición. Gracias por Blanquita Castro, que está aquí con nosotros, Señor. Tremendo testimonio para la gloria tuya, Señor. Gracias por sus riñones nuevos, Señor. Gracias por Noralvita Valencia, tu hija especial, Señor. Por la doctora Rosaura Arias, Señor. Gracias por sus hijos, tú los tienes en tu mano. Gracias por la recuperación de Fabiolita Díaz, tu hija, Señor, que hemos estado orando por ella. Es una bendición, la bendecimos, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Te pido por todos y cada uno de tus hijos. Gracias por el milagro con Aura Liliana Díaz, Señor. Gracias por todo lo que estás haciendo. Gracias por Karen Sofía Sarmiento, Señor. Tus hijos, Padre, yo te pido por tus bebés aquí en la iglesia. Bendícelos. Gracias, Señor, por Santiaguito. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por nuestros bebés, Señor. Los bendecimos en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach, Padre. Gracias por tu palabra. Gracias por tu revelación. Gracias por guardarnos en el cuenco de tu mano. Señor, en esta revelación, Señor, de Pesach, te pedimos por Colombia, redímela, Señor. Mira a Gustavo Petru-Rego, Señor. Mira a sus sátrapas, mira a los que están desangrando este país, lo están robando, Señor. No permitas esos contubernios, no permitas, Señor, que sigan haciendo estos destrozos, Padre, en este país. Padre, yo te pido la palabra de Hechos capítulo 12, versículo 23. Ven, Señor, y glorifícate, Señor. Haz juicio con ellos que son tus enemigos, Señor, que están muriendo miles de personas por no recibir los medicamentos. Están asesinando personas por la ayuda a estos grupos terroristas, a estos asesinos, narcotraficantes, Señor. Estos pactos que ha hecho este miserable Padre. Págale conforme a sus obras y avergüénzalo, Señor. Padre, ten misericordia de Colombia. Cúbrela con la sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario, Señor. Colombia es un tipo de paloma, es un tipo de Espíritu Santo, Señor. Ten misericordia de Colombia en el nombre de Jesús, de estos temblores, Señor, para la gloria de tu nombre, Señor. Amén. Amén y amén. ¿Recuerdan, familia, que les hablé de que iba a temblar muy fuerte? ¿Sí o no ese temblor que hubo? De 7.2.
También aquí en Cundinamarca tembló, en Cogua tembló. Estuve orando hace 2 noches, no, antenoche. Sí, por lo que estaba sucediendo en Cogua. Un saludo allá para Blanquita Garnica, para Geraldine, les amamos. ¿No están acá hoy, no? ¿No vinieron? Y quiero decirles que estábamos orando, estuve de 1 a 3 de la mañana orando y nuestro Señor tuvo misericordia, pero usted vio las noticias. Se está cumpliendo todo. Mire familia, míreme un momento. Se está cumpliendo todo lo que el Señor nos ha revelado. Mantengámonos en intimidad, mantengámonos en oración e intercesión. ¿Por qué? Porque vienen días peligrosos. El Señor no ha querido quitar ese juicio. Yo le pregunté a mi Señor, ¿por qué Colombia, Señor? Y me dijo, porque no están alzando a buscarme, no están buscando mi rostro. Y ayer me puse a estudiar la vida de Jeremías también, he estado estudiando un poquito. ¿Y por qué vino ese juicio tan terrible? ¿Y por qué Nabucodonosor llegó y llevó incluso todas las cosas santas del templo y los sacerdotes y es todo cautivos a Babilonia? Porque no quisieron obedecer la palabra. Así que usted que está aquí y tú que me ves, mantengámonos en oración, mantengámonos en intimidad, no pequemos, por favor, guardémonos, tomamos Pesach el miércoles, ¿verdad? Por favor, mantengámonos, que nuestro Señor va a cumplir su promesa. Aunque muchos digan que se demora, ya viene. Mantengámonos esperándolo. Amemos su venida, amén. Les amamos, les bendecimos. Mañana tenemos servicio de resurrectación. Esto está poderoso. Mañana 3 de la tarde. Esto está hermoso. Los espero aquí. Y el domingo la celebración dominical de alegría y maravilla. Miren, cuando las fiestas hebreas, las fiestas Levítico 23:5, las fiestas del Señor convergen con el calendario gregoriano, es muy peligroso. Nunca, las fiestas del calendario juliano, o sea, el calendario hebreo, jamás coinciden con las del calendario gregoriano. Y fíjese que estamos prácticamente así, vea. Estos son señales de movimientos de tierra. Estos son señales de juicio. Así que por favor estemos orando, amén. El que entendió, entendió. Ustedes saben que yo les hablo cosas muy profundas que el Padre me muestra, amén. Les espero mañana sábado 3 de la tarde. Les espero el domingo a las 8 de la mañana y que la bendición de nuestro Padre eterno esté sobre ustedes. Chalón, chalón. También si tienen la ofrenda o el diezmo para el Señor, envíalo. Y la ofrenda para la torre de adoración, estamos terminando. Allá hay gente trabajando muy duro para poner el techo. Ya casi estamos ya, yo pensé que era más sencillo. Estamos soldados, creando toda la estructura para 600 metros de tejas. Dios, ayúdeme. Les bendecimos, les amamos. Vamos a orar por ustedes. Esas ofrendas serán bien recibidas y están puestas allá, en un lugar que es la tierra de Dios. La torre Sion. Les amamos, les bendecimos. Chalón, chalón.